Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ver lo que son las tablas de verdad dentro de lo que es el tema lógica proposicional. Entonces, por medio de una tabla de verdad, es posible mostrar los resultados obtenidos al aplicar cada uno de los operadores lógicos explicados en el video pasado, así como el resultado de la proposición, ya sea verdadero o sea falso, para todos y cada uno de los valores que pueden tener las diferentes proposiciones simples que integran una proposición compuesta. Con la tabla de verdad se puede observar con claridad el comportamiento particular y generalizado de una proposición y con base a ello determinar sus propiedades y características. Entonces, una tabla de verdad está formada por filas y columnas y el número de filas depende del número de proposiciones diferentes que conforman una proposición compuesta. Asimismo, el número de columnas depende del número de proposiciones que integran la proposición y del número de operadores lógicos contenidos en la misma. En general se tiene la siguiente expresión: número de filas es igual a 2n, donde n es el número de proposiciones diferentes que integran una proposición compuesta. Pues en este siguiente ejemplo vamos a construir la tabla de verdad de esta proposición. Entonces veo que tiene una condicional, tiene una disyunción, tiene una negación, una conjunción y una bicondicional. Aquí es importante saber interpretar cada uno de estas representaciones y contar cuántas proposiciones posibles tiene pues esta proposición. Aquí podemos ver que tiene la P, la Q y la R. Entonces estamos hablando de que tiene tres proposiciones diferentes. Entonces sería el número de filas, que es igual a 2 a la 3, o sea 8. Serían 8 filas, 8 posibles combinaciones entre verdadero y falso de las tres proposiciones diferentes, P, Q y R, que integran la proposición. Aunque también está la negación de Q, pero este ya podría ser parte de una operación que vamos a ir extendiendo de acuerdo a cabo, vamos a ir resolviendo cada uno de estas proposiciones. Entonces, en el caso de esta tabla, y acá tenemos la jerarquía del operador. Entonces, como podemos ver, tenemos los dos paréntesis, ¿sí? De ahí tenemos la negación, tenemos la disyunción, perdón, la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional. Aquí es muy importante precisamente dejar hasta lo último la bicondicional, porque la bicondicional prácticamente es el que nos está haciendo la referencia de dónde es que se condiciona una de la otra. Y aquí podemos partir empezando con los que están en los corchetes. Entonces, para poder realizarla, pues ya sacamos que son 8 posibles combinaciones. Una manera sencilla de poder construir esta tabla de verdad es, bueno, primero colocando los 4 ceros y después colocando los 4 unos. Después un 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 y finalmente 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. De esta manera nosotros podemos hacer estas combinaciones. Pueden hacerlo si quieren también de 0, 1, 0, 1, 0, 1, después 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 unos y por último 4 ceros y 4 unos. Aquí es como ustedes lo recuerden, pero lo importante de todo esto es seguir la secuencia binaria con la que hemos venido trabajando, de que es 1, de que es 2, de que es 4. Entonces ya se imaginan ustedes que si llega a haber una cuarta proposición, esa cuarta columna pues al principio puede estar conformada por 8 ceros y 8 unos y así consecutivamente. Entonces aquí lo que podemos hacer es ir desglosando por partes. Por ejemplo, aquí podemos incluir nosotros la negación de Q. ¿Sí? Aquí solamente me voy a enfocar a lo que es la primera fila. Ya el llenado lo vamos a ir viendo conforme a las operaciones. Entonces, después tenemos aquí
que P condicional Q o P implica Q, entonces ese ya lo podemos hacer a partir de aquí. Podemos poner P implicación Q. Después acá tenemos la unión y acá tenemos lo que es Q, negación de Q, conjunción con R. Y ya después que tengamos estos dos resultados, ahora sí podemos, todo este bloque de aquí, podemos ponerlo acá. Entonces, ponemos acá el P. Yo les comparto que entre más detallado puedan ustedes hacer su tabla de verdad, una mejor efectividad en la construcción van a poder ir teniendo. ¿Sí? Ahí está. Y acá por último podemos hasta por acá hacer la condición de R con Q. Y finalmente aquí hacer la bicondicional. Para construir la tabla anterior, vamos a ir viendo operadores por operadores. Vamos a empezar con el operador AND, lo que es la conjunción, intersección de conjuntos, multiplicación lógica. Entonces tenemos estos diferentes términos que lo vimos en conjuntos, como conjunción lo vamos a ver aquí en las tablas de verdad, y en la multiplicación lógica, que es el AND, lo vamos a ver en lo que es el álgebra booleana. Entonces vamos a considerar estos puntos donde tenemos el hielo flota en el agua y 2 más 2 es igual a 4. China está en Europa y 2 más 2 es igual a 4. El hielo flota en el agua y 2 más 2 es igual a 5. China está en Europa y 2 más 2 es igual a 5. Entonces solo vemos que la primera es verdadera, ¿sí? Porque efectivamente el hielo flota en el agua y 2 más 2 es igual a 4. Por ahí tenemos que China está en Europa, que es falso, pero 2 más 2 es igual a 4. Tenemos que el hielo flota en el agua, pero 2 más 2 no es igual a 5. Y China no está en Europa y 2 más 2 no es igual a 5. Entonces, para eso tenemos este cuadro de verdad representando pues la Q, que sería el hielo flota en el agua, y la R, la suma de 2 más 2 es igual a 4. Entonces aquí podemos ver las posibles conexiones que existen entre cada una de las proposiciones Q y R, dando como resultado ya sea un verdadero o un falso o un falso o un falso. Aquí es importante recordar que solamente será verdadero cuando todos sus elementos sean verdaderos, como es en el caso de la primera proposición solamente, porque mientras las demás o una de las proposiciones tenga falso, automáticamente el resultado será falso. Aquí estamos manejando el 1 como verdadero y 0 como falso, igual para familiarizarnos con los términos más adelante. Ahora a continuación vamos a ver lo que es el operador OR, también conocido como O. Tenemos la disyunción, que es la manera correcta en que se menciona para esta unidad, y conocido también como unión, que lo vimos en los conjuntos, y en álgebra booleana se va a ver como suma lógica. Entonces aquí, considerando los mismos ejercicios del anterior, pues obviamente aquí solo la proposición 4 es falsa. ¿Por qué? Porque una ley que a mí me gusta mencionar es que en la disyunción o en el OR o en la suma lógica solamente será falso el resultado cuando todos sus elementos sean falsos. En el dado caso de que en alguno de los elementos llegue a tener algún 1 o verdadero, este automáticamente se vuelve verdadero. Como es una opción O,
y cualquiera de las dos, al ser verdadero, el resultado es verdadero, solamente será falso cuando los dos, ambos, sean falsos, como lo podemos ver en estos ejemplos, como el hielo flota en el agua, que es verdadero, o 2 más 2 es igual a 4, estaríamos hablando de la primer fila. Ahora, si agarramos el inciso número 4 que dice China está en Europa, es falso, o 2 más 2 es igual a 5, que también es falso, estaríamos tomando la última fila y en el cual el resultado da 0, y esto es la disyunción. Muy bien, ahora vamos a seguir con el operador NOT o negación. Ya vimos que se pueden utilizar cualquiera de esos 4 símbolos. Y aquí, pues, como lo hemos llamado en los términos del conjunto, es la complementación o el complemento. Entonces, partiendo de estos ejemplos que tenemos que el hielo flota en el agua, podemos tener que es falso que el hielo flota en el agua. Esa es la negación. Obviamente la negación le podemos dar diferentes interpretaciones. El hielo flota en el agua, el hielo no flota en el agua, ¿sí? Entonces ahí tenemos pues dos posibles. En el inciso B tenemos que 2 más 2 es igual a 5. El inciso B2 dice es falso que 2 más 2 es igual a 5. O ahí en el B3 tenemos que 2 más 2 es diferente de 5. Entonces ahí podemos ir viendo diferentes interpretaciones que va a tener lo que es el operador NOT o la negación, que realmente, como le vamos a llamar nosotros en este tema 3, lo que es la negación, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos la tablita de verdad que vemos como la proposición Q, que es 1 y 0, pues la negación es 0 y 1, y la doble negación pues viene siendo de nuevo la Q. Ahora la proposición condicional que se lee si Q, entonces R, podemos ver que Q, este primer ejemplo, que dice París está en Francia y R, Madrid está en Inglaterra. Entonces ahí tenemos una condicional que dice si París está en Francia, Madrid está en Inglaterra. O también se puede decir que es totalmente válido si París está en Francia, entonces Madrid está en Inglaterra. ¿Sí? Después tenemos si x es menor que menos 2, entonces x al cuadrado es mayor que 4. Aquí ya va a depender, ¿sí?, del valor que nosotros le demos a la x. ¿Sí? El siguiente dice si apruebas matemáticas te compro una bicicleta. Dice la condicional QR es falsa solo cuando la primera parte Q es verdadera y la segunda parte R es falsa, ¿sí? En consecuencia, cuando Q es falsa y la condicional QR es verdadera, sin importar el valor de verdad de R, ¿sí? Aquí lo podemos observar en esta tabla de verdad. Vemos que si la primera condicional, las dos son verdaderas, pues el resultado pues viene siendo lo que es verdadero. Aquí en el segundo dice que si el primero es falso pero el segundo es verdadero, el resultado es verdadero. Como dice, la condicional QR es falsa solo cuando la primera parte Q es verdadera, como en el caso de la franja roja, y la segunda parte es falsa. Como por ejemplo en el punto número 3 dice, si apruebas matemáticas, te compro una bicicleta. Ok, el primero podría ser falso inclusive, o sea, no podía aprobar matemáticas, pero aún así yo le puedo comprar la bicicleta. Entonces se vuelve en algo verdadero. Pero si el primero dice, si apruebas matemáticas, te compro la bicicleta, y ahí yo me refiero que si apruebas matemáticas, no te compro la bicicleta, ahí automáticamente la proposición se rompe, la condicional se rompe, porque no se está cumpliendo la condicional. Aquí pues da a entender que la primera condicional, aunque sea falsa, se puede cumplir. Pero cuando la segunda es falsa, como en este caso, pues ahí sí es totalmente falso. Y aquí la referencia es que solamente cuando la primera sea verdadera, el resultado va a ser falso. En el caso que tenemos acá con
x menor que menos 2, vamos a utilizar por ejemplo x igual a 0. Entonces tenemos que 0 es menor que menos 2, entonces 0 al cuadrado, que es 0, es mayor que 4, pues los dos vienen siendo falsos. Entonces realmente la proposición pues viene siendo verdadera, ¿verdad? Ahora, si nosotros escribimos si x le vamos a dar igual a 1, si x que vale 1 es menor que 2, es falso. Entonces 1 al cuadrado, que es 1, es mayor que 4, viene siendo falso. Aquí nuevamente las dos proposiciones son falsas, por lo tanto se cumple la sentencia, ¿sí? En el caso de la primera, de si París está en Francia, entonces Madrid está en Inglaterra, aquí podemos ver que no se puede cumplir la condición, porque está asegurando que si París está en Francia, que es verdadero, Madrid está en Inglaterra, lo cual es falso. Por lo tanto, ahí esa proposición no puede ser verdadera, sino únicamente será falsa. Aquí depende mucho de la habilidad de cada uno de nosotros para que podamos interpretar o expresar las proposiciones que nosotros queramos validar. Ya en este caso de lo que es la proposición bicondicional, Q, sí y solo sí, R. Es una bicondicional. A mí me gusta llamarle como si fuera que una corresponde a la otra. Y aquí tenemos el ejemplo de que solamente cuando es 1, 1 es verdadero, o solamente cuando ambas son falsas es verdadero. Como pueden ver, es verdadero, verdadero, da verdadero, y falso, falso también puede ser verdadero. Por ejemplo, ahí tenemos el enunciado: es buen estudiante, sí, solo sí tiene promedio de 10. Entonces, no podemos nosotros interpretar es un buen estudiante, sí, solo sí, no tiene promedio de 10, o sea, eso sería falso. O al revés, no es un buen estudiante, sí, solo sí, tiene promedio de 10, eso también es totalmente falso. Pero si los dos son verdaderos, como lo estamos expresando en este enunciado, pues obviamente es verdadero. Más sin embargo, si sacamos el complemento de ese enunciado total, que podemos decir no es buen estudiante, sí, solo sí, no tiene promedio de 10, entonces la expresión, la proposición se vuelve verdadera, ¿sí? Aquí es muy importante tener lo que es la condicional y bicondicional, verlo desde un punto de vista lógico, porque estas conexiones nos ayudan a ver, para hacer cumplir algunas sentencias de alguna resolución de problemas que nosotros podríamos tener, ¿sí? Entonces ahí pues ya es por demás, tenemos la proposición P, que es buen estudiante, y tenemos la proposición Q, que tiene promedio de 10, ¿sí? Entonces la proposición bicondicional solamente es verdadera si tanto P como Q son falsas, o bien si ambas son verdaderas. Por último, les voy a presentar el operador OR exclusivo, el cual no incluí anteriormente porque es más fácil explicarlo con una tabla de verdad. Es la disyunción, pero que su valor de verdad acepta una sola proposición como verdadera. No pueden ocurrir las dos proposiciones al mismo tiempo, como por ejemplo, me caso con Rosita o con Doris. O sea, no se puede casar con las dos, ¿sí? Hoy a las 3 voy al Parque Arauco o al Alto Las Condes, pues igual no se puede estar en dos lugares a la vez. Entonces, proposiciones como estas es donde se utiliza el OR exclusivo, ¿sí? Ahí tenemos una representación del OR exclusivo, ¿sí? Que es una unión entre la disyunción de negación de Q y R, y Q y la conjunción de la negación de R, y aquí tenemos la tabla de verdad. Como pueden ver, pues aquí están pues las dos variables en verdadero o en 1, y vemos que es falso el resultado, ¿sí? Recuerden que les estoy hablando en un idioma de verdadero y falso, en lo que nosotros vemos aquí los ceros y los unos, ¿de acuerdo? Para irnos familiarizando. Entonces aquí tenemos
que tanto Q como R en estas dos combinaciones es 0 y 1 y 1 y 0 y ambas son verdaderas. En cambio aquí las dos son falsas y el resultado es falso. Y aquí pues como ya lo hicimos anteriormente, pues tenemos aquí la operación entre la negación de Q, una conjunción con R, aquí da 0, aquí da 1, 0, 0, y aquí lo que es el Q, disyunción con la negación de R da 0, 0, 1, 0. Y al final se hace la unión de estas dos, quedando esto como resultado que es equivalente al operador exclusivo con el símbolo que mencionamos al inicio. Y también mencionar que el otro símbolo que se utiliza pues es el símbolo de bicondicional, pero con una diagonal como si estuviera negando. Ya por último vamos a terminar de llenar esta tabla de verdad de la proposición que trabajamos aquí arriba. Bueno, aquí solamente es importante recordar la jerarquía del operador, ¿sí? Antes de los asteriscos pues obviamente tenemos las llaves, o sea, primero se hacen los asteriscos por dentro y después se hacen las llaves. Y como podemos ver, pues como todo está entre paréntesis o entre llaves, vemos que a lo último por acá tenemos la bicondicional. Entonces regularmente la bicondicional o la condicional son las últimas que se resuelven. Entonces empezamos primero negando Q, vemos que lo voy a ir poniendo como verdadero y falso, ¿sí? Para irnos familiarizando con los términos 0 como falso y 1 como verdadero. Entonces aquí tenemos que la negación de 0 es verdadero, de 0 es verdadero, negación de 1 es falso y así sucesivamente, ¿sí? Entonces ya que sacamos el complemento de Q, voy a ir combinando las palabras también para que vayamos reforzando el aprendizaje. Aquí tenemos si P, entonces Q. Entonces aquí recuerden que en esta condicional solamente va a ser falso cuando el primero sea verdadero y el segundo sea falso. Y bueno, acá tenemos los 4 verdaderos que son primero y por acá tenemos los 2 1 ceros, el orden que les comento. Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, el resultado va a ser falso, ¿sí? Otra regla simple en el caso de la negación de Q, conjunción con R, pues es recordar, por ejemplo, sabemos que en la conjunción solamente va a ser verdadero cuando todos sus elementos sean verdaderos, como es en el caso de, aquí tenemos verdadero, verdadero, y acá tenemos verdadero, verdadero, y observamos que los demás hay una combinación de verdaderos y falsos, por lo tanto, el resultado, pues así va quedando, ¿verdad? Y ok, ya después que tenemos estos dos resultados, ahora sí viene la primera parte, que es todo esto, ¿sí? Que lo tenemos representado aquí. Entonces ya aquí vamos a hacer una unión. Recuerden que la regla de la unión dice que solamente será falso cuando todos sus elementos sean falsos, como en este caso que tenemos acá, ¿sí? Que es este que está aquí. Ya por último, tenemos por acá, si R, entonces Q. Entonces nuevamente vamos a detectar que los primeros que sean 1 y los segundos que sean ceros, como es en el caso de este, ¿sí? Nada más que aquí recuerden que como está primero la Q y la R, la lectura va a ser de derecha a izquierda, ¿sí? La flecha va a estar así. Entonces va a ser de R hacia Q. Entonces por acá tenemos uno y por acá tenemos otro. Y son los únicos que tenemos en 1 como primero y 0 como segundo, y por lo tanto por acá le pusimos el falso y por acá le pusimos el falso y ya los demás son verdaderos. Y ya finalmente vamos a hacer la bicondicional, recordando que en la bicondicional solamente va a ser verdadero cuando los dos sean verdaderos o cuando los dos sean falsos. Entonces aquí tenemos verdadero, verdadero, da como verdadero, verdadero, falso, da falso, verdadero, verdadero, da verdadero,
Acá tenemos otro par de verdaderos. Aquí tenemos falso, verdadero da falso. Otro verdadero, falso da falso. Y finalmente tenemos otros pares de verdaderos. Y así es como se construye y se puede resolver. Obviamente es una sugerencia. Ya les dije que entre más nivel de detalle le metan en las columnas, pues más fácil puede ser de resolver. Esta es una propuesta que yo les hago y espero que les haya gustado.